¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vengo aquí representando al Ministerio de Economía y a presentarles bueno, esta exposición sobre los datos y evaluaciones que tenemos en el Ministerio de Economía y en el futuro también el Ministerio de Ciencia. Así que comenzamos. La División de Innovación, que es la cual donde yo trabajo y donde levantamos esta información, tiene distintos roles. Por un lado está el diseño, la coordinación, el financiamiento y la difusión de la Política Nacional de Innovación. En el caso del diseño, bueno, diseñamos distintos estudios, distintos planes de innovación en temas de institucionalidad que aportan en el fondo con distintos insumos, y también diseñamos también plataformas y otros temas de caracterización, entre otros. En el caso de monitoreo y difusión, estamos bueno, con las distintas encuestas de I+D, innovación, también otros tipos de encuestas como el GIVARS, la encuesta de doctores, que les voy a contar más adelante, y estos tipos de reportes también nosotros hacemos distintas difusiones en eventos, en seminarios, que es parte también de otras de las tareas que hacemos. Y también dentro de nuestro rol está la evaluación. La evaluación es algo también fundamental para retroalimentar la política, en el cual nosotros hacemos distintos estudios con distintas metodologías de evaluación, y estas metodologías se enmarcan también en distintos en nuevos marcos también metodológicos. También vamos basándonos en enfoques experimentales, así que esa es otra parte de nuestro trabajo. Y la coordinación del Sistema Nacional de Innovación también es tarea fundamental. Yo hoy en día les voy a hablar más bien de lo que es el monitoreo y difusión y evaluación, que se enfoca la presentación. Bueno, partiendo en el fondo con el levantamiento de datos, que es lo que les voy a mostrar hoy en día. Creo que algunos de acá conocen esta estadística, las otras las voy a contar también en detalle. Hay 4 fuentes principales que nosotros trabajamos en levantar, fuentes primarias de estos datos. Las 2 primeras nosotros las trabajamos directamente con el Instituto Nacional de Estadística, y las otras las trabajamos de manera interna, pero también con consultores que nos ayudan a levantar el trabajo de campo. Respecto a la encuesta nacional de innovación, bueno, la encuesta I+D, que es la que voy a partir, bueno, acá se ha comentado en el fondo los indicadores que usamos para definiciones de políticas públicas, para toma de decisiones. Bueno, este tipo de encuesta es una encuesta que se hace actualmente de manera anual. Esta encuesta tiene por objetivo medir tanto los recursos financieros como también de personal en I+D, y está enfocado a 4 sectores principales: en empresas, en universidades, en institutos, en ONG, en el fondo institutos privados sin fines de lucro, y en educación superior y del Estado. Esto tiene foco principal en ciertos indicadores que están ahí en la lámina. Esto, por un lado, nosotros medimos tanto el foco del financiamiento como también la ejecución del I+D. Y también desde el personal medimos tanto lo que es el personal dedicado a investigación, el personal técnico, las características de este personal. Esos son otros indicadores que también están reflejados en este tipo de encuesta. Esta encuesta tiene un carácter de censo, sigue los estándares de la OCDE. Y en cuanto al manual de Frascati, que es el lineamiento que nosotros seguimos, sigue este estándar. Bueno, hace poco fue revisado en el año 2015, y nosotros, bueno, tanto Chile como otros países se están constantemente sumando a hacer mejora a los diseños muestrales o a los diseños metodológicos de esta encuesta, y también a los cuestionarios. Y nosotros nos hemos sumado también a esta mejora. Estas mejoras se hacen de maneras paulatinas para no hacer quiebres metodológicos tan disruptivos.
y por lo tanto esto nos permite también compararnos con los países, de los países OCDE principalmente, que es donde nosotros reportamos estos indicadores. Bueno, para mostrarles, perdón, ¿lo había mostrado? ¿Sí? No, no estaba mostrando eso. Bueno, ahí está la lámina. Bueno, para mostrarles el principal, otra de las principales encuestas tiene que ver con la encuesta de innovación. Perdón, ¿qué pasé? No, acá. Bueno, el principal indicador que medimos en I+D tiene que ver con la evolución en el gasto total. Este es uno de los indicadores que la mayoría creo que también conoce, pero es bueno también profundizar. Este indicador, acá vemos la evolución en el tiempo. El último dato disponible habla de que estamos en un gasto de 0,36% del PIB. Este es un dato que también tenemos que tener en cuenta, que es un dato preliminar. Nosotros cada año se publica y tiene un año rezago, pero después el próximo año, cuando se publica el año del 2018, este dato se publica como dato final 2017, así que puede tener un pequeño ajuste, pero hasta el momento el dato preliminar del 2017 es 0,36% del PIB. Y ahí, como ustedes pueden ver, ha habido una leve caída, y esto se explica principalmente por una caída en el sector empresarial. Esto para mostrarle un principal indicador. Bueno, ahora sí. Con la encuesta de innovación. La encuesta de innovación, bueno, tiene como principal objetivo es medir la estructura del proceso de innovación que tienen las empresas, tanto por el lado de insumo como también de resultado. Y lo que tratamos de medir son los indicadores principales: la tasa de innovación, el tipo de innovación que realizan las empresas, tanto de producto, proceso, marketing y organizacional, el grado de novedad, si es nueva para la empresa, nueva para el mercado, los derechos de propiedad intelectual y las actividades innovativas, si hay colaboración en estas actividades, si son actividades de manera internacional o interna. Y también en estas actividades se incluyen las actividades de I+D. Bueno, y por otro lado, también la metodología que utilizamos también sigue los estándares de OCDE, y acá en este caso usamos el manual de Oslo. También el manual de Oslo fue revisado hace poco, y de hecho el 2018 tuvo una última revisión, y esto también ha sido revisado en la última encuesta, que de hecho ya les voy a mostrar las últimas rondas que hemos tenido. Y el año pasado aplicamos un test cognitivo, de hecho, para testear preguntas sobre el último manual de Oslo, donde incorporamos algunas definiciones de este manual. Ahí es importante mencionar que todos los países hacen cambios de manera paulatina a los manuales, dado que, como les decía, la idea no es hacer quiebres muy drásticos en las metodologías. Principalmente, también para comentar, la gran definición de innovación que tiene estos 4 tipos cambia en el fondo a innovación más de producto o proceso, más que los 4 tipos, y eso es algo que también estamos incorporando en la nueva encuesta. Bueno, y para también comentar, esta encuesta tiene representatividad a nivel nacional. Estamos usando ahora la nueva estructura ISIC revisión 4, eso tiene representatividad, por lo tanto, a nivel de sector económico, en varios dígitos, a 2 dígitos y en varios sectores, a nivel regional y también a nivel de tamaño de empresa. Bueno, aquí para mostrarles también como la evolución de los principales indicadores. Esto es lo que nos muestra la estadística. Tenemos, claro, en la última tasa de innovación un 15%, y principalmente el tipo de innovación en el cual se realiza en Chile es innovación de proceso, un 9,5%. Ya, esto es donde les quiero mostrar las distintas rondas que Chile ha hecho en materia de encuestas de innovación I+D. Acá pueden ver que la encuesta de I+D, esta encuesta partió ya del año 2003, esos fueron los primeros años de referencia, que se aplicó el año 2005. Primero se hizo un censo para encontrar las principales empresas que hacen I+D, y este censo, que se hizo el año 2002, se incorporó a la encuesta de innovación y se midieron de años de referencia el 2003 y el 2004. Por lo tanto, ahí podemos ver de que las primeras versiones de la encuesta I+D
se aplicaron al sector empresa. Y después, los próximos años, se hicieron las encuestas a los otros sectores, al sector de educación superior, al sector del Estado y a las instituciones privadas sin fines de lucro. Y posteriormente, ya los años de referencia 2009-2010, hubo un cambio metodológico y se incorpora, se separa de la encuesta de innovación la parte de I+D y se empieza a levantar como un censo, porque al incorporarse antes dentro de la encuesta de innovación, tenía una parte de directorio y otra parte que era muestral. Entonces era una metodología mixta. Entonces después ahora se empieza a hacer de manera censal y a nivel de directorio. Eso es el último cambio metodológico que se ha hecho, y ya en el año 2016 se incorporan los cambios del manual de Frascati. En el caso de la encuesta de innovación, ahí tenemos muchas más versiones, y la primera parte con los años de referencia 94-95, y ahí partimos solamente con el sector de manufactura, con 10 más trabajadores, y después posteriormente se empiezan a incorporar otros sectores, como minería, electricidad, gas y agua, y después a más sectores, y lo interesante también es que se empiezan a incorporar a más de un dígito, a 2 dígitos, en algunos otros sectores a 3, hemos llegado también, así que también son encuestas transversales, de cuota transversal, se miden por 2 años, cada 2 años por 2 años, y es donde vamos incorporando más sectores y más empresas en el fondo en estas versiones. Ya en la última encuesta, en la 10ª versión, ahí ya migramos al SIU4 y además empezamos también a incorporar más desagregaciones en términos a niveles de cruce. Y en la última versión que estamos levantando este año, que es la 11ª, que tiene que ver con el 2017-2018, ahí estamos incorporando cambios también con respecto a lo que les comentaba del test cognitivo, las preguntas relacionadas. Bueno, ¿en qué estamos hoy en día con estas encuestas? Esto también es súper relevante tanto para los indicadores, cómo se están levantando, las discusiones que hemos tenido a nivel con expertos en la OCDE, con expertos del BID, de RICID, y también a nivel interno también dentro del ministerio, con las autoridades. Bueno, cambios que hemos estado incorporando son los siguientes. Primero, aplicamos el test cognitivo que les comentaba para hacer las mejoras a los indicadores, dado que se levantaron estos nuevos manuales y estos manuales incluyen estas nuevas definiciones. Así que se hicieron esto para revisar si efectivamente había significancias estadísticas en cambiar estas definiciones y si efectivamente eso no iba a reflejar cambios metodológicos, quiebres que pudiéramos en el fondo tener por el hecho de cambiar las preguntas. Por otro lado, tenemos que el diseño muestral está siendo avalado por expertos. Nosotros trabajamos, como les decía, tanto con OCDE, con RICID, también tenemos un comité estadístico en el cual participan académicos, en el fondo, que usan muchas de estas encuestas, lo cual estamos constantemente haciendo revisiones de estos diseños. Por otro lado, estamos también haciendo mejora continua de todo lo que tiene que ver con la reportabilidad, y ahí también les voy a mostrar dónde están en el fondo de las plataformas donde tenemos estos datos, y que también es parte también de lo que, por ejemplo, lo que tiene que ver con etiquetado de datos, que es algo también súper relevante también para los investigadores, que la información esté disponible con un etiquetado que sea fácil también de poder manejar las bases de datos. Los análisis de tasa de no respuesta, contacto y rechazo también es algo que hemos estado trabajando, es algo que se está trabajando directamente con el INE. Bueno, como también comento, el INE también está pasando por una fase de modernización, y también eso ha sido súper beneficioso para nosotros, dado que, por ejemplo, los códigos AIPOR, que son códigos que se usan para hacer análisis de no respuesta, algo que no se estaba utilizando y que ahora con las encuestas las vamos a empezar a utilizar, así que eso también es muy positivo. También en la elaboración de cuestionarios reducidos, esto nos permite también medir esta no respuesta y en el futuro revisar la posibilidad de hacer imputaciones a los datos. Así que eso es algo que también nosotros hoy en día, por ejemplo, la encuesta I+D se levanta a nivel de directorio, pero no se hacen imputaciones de datos.
Por otro lado, estamos trabajando en desarrollar Call for Paper, que esto también es algo que lo tenemos siempre disponible para los investigadores, gente que está haciendo su doctorado, su tesis de magíster, para, a través de gente que ya está haciendo su tesis o que necesite en el fondo acceder a datos, puede hacerlo a través de nuestras bases de datos que están publicadas. Y por otro lado, estamos trabajando en un plan de encuesta. Este plan, bueno, se desarrolló desde el año pasado y ya estamos en fase de trabajar en una nueva versión para el próximo. Ya. Por otro lado, tenemos el GIVAR. Bueno, esta es una encuesta que nosotros aplicamos internamente, levantamos en la división, que nos sirve para revisar perspectivas futuras de los datos de I+D, en la cual se revisan los presupuestos que las agencias están destinando a investigación. Esto, por lo tanto, nos sirve para revisar perspectivas futuras de cuánto están destinando a I+D. Ya. Bueno, hay distintos tipos de indicadores que se levantan con estos datos. Un indicador son los objetivos socioeconómicos, el sector de ejecución, la región, y la metodología también sigue el lineamiento de Manuel de Frascati, que también estos datos son reportados a la OCDE y nos permiten también hacer comparabilidad. Creo que no lo había pasado, no, me pasó. Ya, y con respecto a, bueno, cuáles son las estadísticas de esto, bueno, aquí les muestro las últimas cifras, la evolución de estos datos, por el último dato disponible que tenemos el año 2017, y nos muestra que el gasto en presupuestos públicos destinado a I+D es de un 0,22% del PIB, y esto ha ido en evolución creciente. Esto quiere decir que el Estado ha estado dedicando más presupuesto a investigación y desarrollo. Así que, por lo tanto, también es algo que nos da la evidencia que en el futuro se podría estar dedicando más por el lado de la ejecución a I+D, porque esto hay que tener en cuenta que esto mira el lado del financiamiento. En cambio, la encuesta de I+D mira el lado de la ejecución. Se pregunta al ejecutor, en cambio, el GIVAR, que les decimos, mira por el lado del financiamiento, al Estado, desde el Estado. Bueno, la próxima fuente de datos que nosotros también levantamos tiene que ver con la encuesta de trayectoria de los doctores. Bueno, esta encuesta no se ha aplicado tantas veces ni en Chile y tampoco creo que en muchos países, dado que sigue estándares internacionales también de la OCDE, pero en las rondas que nosotros hemos hecho se han hecho dos, 2011 y 2014, y ahora estamos trabajando en la próxima versión para poder hacer datos comparables con los otros países que aproximadamente tienen datos hasta el 2016 más o menos. Así que eso nos va a permitir por lo menos tener un dato actualizado. Pero les puedo contar un poco de qué se trata la metodología. Bueno, esto lo que mide en el fondo busca caracterizar a los profesionales de doctor que están residentes en el país mediante preguntas que consideran aspectos como disciplinas de posgrado, trayectoria laboral de doctor, proyecciones futuras fuera del país y la movilidad. Dentro de los indicadores, bueno, miramos tanto la caracterización y el número de estos doctores residentes, cuánto es el ingreso que tienen estos doctores y su inserción laboral de doctor. También caracterizamos según género, según edad, según distintas características, pero les puedo mencionar que estos son algunos de los indicadores. Bueno, y la metodología, como la aplicamos, la última encuesta que se realizó fue a nivel muestral y con esto después se levanta los distintos indicadores. Y cómo se construye esta encuesta se basa en distintas fuentes de información, principalmente desde Corfo, CONICYT, Minecon, desde el SEIS, desde Mineduc, entre otros. Y hoy en día estamos trabajando en actualizar estos directorios para poder aplicar la próxima versión, como les decía, con datos ya de referencia, deberíamos decir, 2017-2018. Para mostrarles un poco cuáles son los principales indicadores que tenemos con la última versión, que les decía que era 2014, podemos ver que hay 10.592 doctores residentes en Chile,
ese fue el dato que tuvimos para el año 2014. Y comparado con el 2011, habían 7.670 doctores. Principalmente estos son hombres, un 65% versus 35% mujeres. Y su dedicación está orientado al 37% en ciencias naturales, seguido por un 17% en ingeniería y tecnología, y el sector de empleo principal es las universidades, en un 76%. Acá también tenemos que decir que estamos también haciendo mejoras en los directorios para poder también capturar mejores directorios desde el lado empresarial, porque acá encontramos que hay un 4% solamente trabajando en el sector empresarial, y eso también queremos tratar de mejorar en los directorios. Así que queremos revisar esa cifra. Bueno, como les comentaba, nosotros toda esta información está disponible, todos los datos están para ser usados por los investigadores y también solicitados a través de distintas plataformas, así que les voy a presentar cuáles son las plataformas que nosotros trabajamos en la división. Por un lado tenemos el Observatorio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento. Este observatorio se creó para poder mostrar y difundir, visualizar todos los datos disponibles que tenemos, tanto de las encuestas como también de los distintos insumos que nosotros levantamos, boletines, análisis de los datos que hacemos, y también poder hacer revisiones del Sistema Nacional de Innovación respecto a tasas de adjudicación, por ejemplo, también están publicadas en este observatorio, y los distintos estudios que nosotros también levantamos. Por otro lado, tenemos en la página web del Ministerio de Economía, está una sección de estudios y encuestas, donde ustedes pueden también descargar todas las bases de datos y también las distintas metodologías, los formularios, los descriptores de variables y las presentaciones de los resultados, así que también eso están disponibles. Y una tercera plataforma que más bien es algo físico, es el computador Isla. Nosotros tenemos un computador donde el investigador va a la división y primero solicita, en el fondo a través de un formulario, hacer uso de este computador, y principalmente ahí se encuentra también un set de base de datos que les voy a mostrar también más adelante. Bueno, en este observatorio específicamente estos son como los iconos que compone este observatorio. Bueno, desde, como les decía, la ejecución, como por ejemplo la tasa de adjudicación de los programas, la región de aplicación, sector económico de los programas, ese tipo de cosas. Por otro lado está un buscador de instrumentos, que también pueden buscar cuáles son los instrumentos públicos hoy en día disponibles. Después tenemos una sección de encuesta, donde visualizamos los principales indicadores, y ustedes pueden descargar, por ejemplo, gráficos, si necesitan en el fondo para, por ejemplo, el gasto como porcentaje del PIB, se puede descargar ahí también para poder usar distintas presentaciones. Después tenemos un buscador de centros, que también se puede también conocer cuáles son los centros a nivel nacional. Después tenemos los estudios y evaluaciones, y ahí tenemos una sección donde publicamos, como les decía, tanto los boletines que tenemos disponibles, como también todas las secciones metodológicas que describen en el fondo cuál ha sido la historia y la evolución que ha tenido las encuestas tan principales como de las 4 que les he mencionado hasta ahora. Y por otro lado tenemos también un ciclo de aprendizaje que tiene que ver con el desarrollo y retroalimentación al diseño de instrumentos, que también algo le voy a hablar de eso un poco más adelante. Bueno, aquí hay una lista, esta presentación yo creo que también va a quedar disponible, así que ahí pueden ver en detalle las bases de datos, pero más que nada comentarles de que cada base de datos que está publicada en el computador Isla tiene desde formularios, descriptores de variables, están todos los formatos desde Stata, Excel, para que se puedan trabajar todas las versiones que se necesitan. Y este computador, aparte de tener todas las rondas de las encuestas, tanto de I+D como de innovación, también tiene los paneles de la encuesta I+D, que eso también ha sido muy solicitado. Ya tenemos la última actualización, que es hasta año de referencia 2017, así que también eso está disponible para ser usado desde el computador.
Bueno, ahora voy a entrar al segundo tema, que también es súper relevante para nosotros, que tiene que ver con las evaluaciones de los instrumentos del Sistema Nacional de Innovación. Y esto también, como les decía en un principio, nos ayuda a dar feedback a todas las tomas de decisiones de la política de innovación y la política pública. Así que les voy a contar un poco cómo trabajamos en esto. Bueno, por un lado, dentro de los actores, en el fondo, y de los instrumentos del FIC, que les contaba en un principio que el FIC es el principal, el fondo en el cual del cual nosotros trabajamos y que está orientado a la política de innovación. Desde ahí nosotros todos los instrumentos que están bajo esa política y son implementados en el fondo por distintas agencias, nosotros tenemos el rol de evaluar estos instrumentos. Entonces, desde el Ministerio de Economía hacemos distintos tipos de evaluaciones para revisar la efectividad de estos instrumentos y ver su futuros rediseños o si hay que hacer alguna fusión o eliminación, lo que se requiera. Entonces, tanto nosotros como también otros actores evalúan. Tenemos también las agencias que hacen sus propias evaluaciones, que desde evaluaciones que están enfocadas en el fondo al mismo instrumento o otro tipo de evaluaciones, y también tenemos a la DIPRES. Entonces ahí les muestro como el tipo de evaluación en el cual nosotros estamos desarrollando, desde evaluaciones de impacto, desde evaluaciones costo-beneficio, de diseño, de resultado, y lo mismo, y en el caso ya de la DIPRES, tenemos evaluaciones de impacto, evaluaciones de gasto institucional, evaluaciones de programa gubernamental y las evaluaciones focalizadas de ámbito. Para darle un poco de ejemplo cuáles son este tipo de evaluaciones, por ejemplo, nosotros hace poco evaluamos el programa de difusión tecnológica, que es un tipo de evaluación de resultados. También los centros de excelencia también fueron evaluados hace poco, los vouchers de innovación y contratos tecnológicos y el instrumento de capital semilla. Un ejemplo como evaluaciones de las agencias, tenemos la revisión del modelo de operación e interacción entre centros regionales de desarrollo científico-tecnológico, instituciones participantes, entorno y diseño de propuestas de mejora de CONICYT, y la evaluación de resultados intermedios de proyectos de innovación empresarial. En el caso de IPRES, bueno, tenemos dos ejemplos, la evaluación de programas de FONDEF y la evaluación de programa gubernamental de Innova, particularmente a los programas de innovación empresarial y de generación de capacidades para la innovación. Bueno, nosotros para definir estas evaluaciones tenemos un proceso, en el fondo, donde este proceso está dentro de un ciclo de aprendizaje y este proceso es continuo, donde del cual nosotros nos basamos para poder definir las necesidades de evaluación y en el futuro decir cuáles son las evaluaciones que vamos a realizar. Y cuando hacemos estas evaluaciones nos basamos principalmente en los instrumentos que pertenecen al Sistema Nacional de Innovación y que son financiados a través del FIC. Primero, nosotros levantamos las necesidades de evaluación y esas necesidades tienen que ver primero qué tan antiguo definimos, los instrumentos, cuáles son los que estamos financiando y qué tan antiguos son, y cuáles de esos que tienen antigüedad no hemos evaluado. Esa es una de las primeras preguntas que nos hacemos. Y también revisamos la evidencia internacional, qué está pasando a nivel internacional, nacional, respecto a ciertas temáticas, y levantamos cuando hay necesidad de información, levantamos también, levantamos esas necesidades respecto a evidencia internacional. Después, una vez que tenemos esas necesidades, ya en el fondo capturar y decimos ya, esto es lo que tenemos que levantar, definimos los lineamientos metodológicos y principales de la evaluación, que tiene que ver con el tipo de metodología que necesito levantar, cuánto va a durar esto, cuánto es el presupuesto que yo tengo, etc. Después viene un proceso de evaluación de licitación, donde nosotros trabajamos estas evaluaciones a través de procesos participativos, bueno, y las publicamos en el Fondo de Mercado Público, donde buscamos que consultores en el fondo nos puedan hacer, son evaluaciones externas en el fondo, se pueden hacer
con estas evaluaciones. Por lo tanto, nosotros ahí definimos cuáles son las bases, hacemos una comisión evaluadora y se define después cuál es el consultor ganador que tiene que hacer esta evaluación. Después hay un acompañamiento a la evaluación, y en este acompañamiento es súper activo, donde nosotros apoyamos toda la entrega de los datos, elaboramos distintas cartas, distintos apoyos para que los consultores puedan levantar la información. Y posteriormente también hacemos un plan de difusión y publicación de los datos. Esta publicación, bueno, nosotros todos los estudios que hacemos son públicos, dado que se hacen con recursos públicos. Por lo tanto, hacemos también estas publicaciones y también estamos tratando siempre de hacer difusión de estos resultados. Y por otro lado, lo último es la implementación de estos aprendizajes, donde hacemos cambios tanto por un lado, nos ayudan a retroalimentar el ciclo de aprendizaje desde la creación o el rediseño de un nuevo instrumento, o también como insumo para futuras evaluaciones de impacto. Bueno, aquí les muestro un poco cuáles han sido los instrumentos evaluados para que se hagan una idea cuál de las cosas que hemos estado haciendo desde la división en términos de evaluación. El mapa de calor nos muestra cuáles son los instrumentos más evaluados versus los menos evaluados, y los puntitos nos ayudan también a definir los instrumentos que han pasado por una evaluación de impacto, que es algo que nosotros hoy en día estamos más orientados a poder recoger dentro de las evaluaciones. Nosotros, si bien muchas de las evaluaciones hacemos evaluaciones de resultado, porque los datos del contrafactual no es tan factible de encontrar, sí pedimos al consultor que nos proponga la evaluación de impacto para que los datos que en el fondo que las agencias estén levantando, y tanto en el diseño y el rediseño de instrumentos que estemos ejecutando se incorporen estos datos que se están solicitando. Bueno, aquí por ejemplo, en el caso de Corfo, de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas, podemos decir que el 75% de sus instrumentos han sido evaluados. Aquí tenemos que tomar en cuenta que son instrumentos, los instrumentos no estamos considerando los nuevos, estamos hablando de los instrumentos, por decirlo, que han estado vigentes, y ahí tienen desde el año que partió cada uno del instrumento y cuándo fue evaluado, pero aquí no tenemos evaluaciones de impacto, así que aquí tenemos un desafío para avanzar en ello. Después tenemos la gerencia de emprendimiento. Aquí sí hemos tenido más evaluaciones de impacto, por ejemplo en el caso de Capital Semilla, allí tenemos una evaluación de impacto. Bueno, ustedes pueden ver que ahí hay dos evaluaciones, pero una es impacto cuasi experimental y la otra es experimental. Y aquí nace un poco este cambio, dado que la evaluación cuasi experimental, como resultado, definió que era necesario hacer una evaluación experimental acerca de la obligación de la mentoría. No sé si conocen todos el instrumento Capital Semilla, pero lo que se entrega dentro del financiamiento es una mentoría. Pero lo que no nos dejó claro la evaluación de impacto fue cuál era el impacto de esta mentoría. Entonces dijimos, para poder hacer una mejor evaluación, definamos que esta mentoría sea entregada de manera aleatoria a los beneficiarios. Entonces hoy en día estamos haciendo un experimento y vamos a hacer, esto dura 2 años, y posteriormente vamos a poder hacer la evaluación experimental, y por eso tiene esos dos años. Y Startup Chile también ha pasado por una evaluación de impacto, así que allí tenemos más instrumentos evaluados con impacto. Bueno, en el caso de la gerencia de Innova, también aquí, la gerencia de Innova tiene más instrumentos, así que tengo aquí 2 láminas de hecho, pero para contarles, bueno, de los instrumentos que son enfocados a los temas de, por ejemplo, bienes públicos, ha pasado que son de los instrumentos más antiguos, por un lado, y ha tenido procesos de evaluación. De hecho, el 2017 tuvo 2 evaluaciones, tanto de diseño como de resultado. No hemos tenido todavía una evaluación de impacto de este instrumento, así que la idea también es poder revisar a nivel de datos lo que se puede hacer. Por ejemplo, también la ley I+D también ha sido evaluada, también ha tenido procesos de evaluación, es parte también de lo que tenemos que trabajar en ello. Y otros instrumentos que también han sido constantemente evaluados, gestión de la innovación, ha tenido también 2 evaluaciones, también evaluaciones de impacto, de resultados, y así. Otros instrumentos de Innova,
que han pasado por procesos de evaluación de impacto, es difusión tecnológica. Esto es un instrumento que, de hecho, a raíz de esta evaluación de impacto se definió que este es un instrumento que tenía muchas similitudes con otros programas, por lo tanto se definió eliminar este instrumento a nivel nacional. Existe con el FIC regional algunos programas específicos, pero dado que existen otros programas a nivel nacional, se definió hacer fusión en el fondo y complementarlos con otros programas a nivel nacional. En el caso de Voucher en la Innovación, ese también tuvo una evaluación el año 2018, y bueno, todas estas evaluaciones también han permitido hoy en día hacer rediseño de programa. También durante el 2018-2019 ha habido bastante rediseño dentro de Corfo, así que estas evaluaciones han ayudado a retroalimentar en el fondo estas evaluaciones. Y así también otros tipos, los otros instrumentos han sido evaluados, pero más bien como evaluaciones de proceso y no tanto como de resultados, así que es algo también que tenemos de desafío empezar a evaluar. Por último, para también como ejemplo mostrarles CONICIT. En el caso CONICIT también instrumentos que han sido más evaluados, tenemos bueno, los centros regionales que han tenido varias evaluaciones, pero principalmente una de resultado y las demás ha sido más bien de diseño, proceso. Y el programa de fortalecimiento, bueno, eso lo comenté, de centros regionales, y el otro, creación de centros regionales de desarrollo científico y tecnológico, eso también ha sido evaluado. Y por aquí también tenemos el desafío de poder hacer evaluaciones de impacto con la disponibilidad de datos que tengamos en el futuro. Bueno, también es importante mencionar que nosotros como les comentaba, nos orientamos a que estas evaluaciones que hacemos vayan enfocadas a estas evaluaciones de impacto. Y hoy en día, dentro del Ministerio de Economía, hemos realizado 25 evaluaciones a los instrumentos del Sistema Nacional de Innovación, de las cuales las evaluaciones de resultados han sido más del 50%. Y junto con ello, estamos también haciendo estudios que nos ayudan también a la toma de decisión de política, que son de interés en el fondo para la política de innovación y para la política pública. Por un lado, como les comentaba, lo del GIVAR, que levantamos en el fondo a través de consultoría, que nosotros publicamos en el fondo estas bases técnicas y se presentan consultores para poder hacer el levantamiento de esta información en base a las metodologías que les decía que eran plasmadas por la OCDE. Por otro lado, hoy en día estamos trabajando en una caracterización de empresas de base científica y tecnológica, también esto a raíz del interés de la política pública. Y también hemos hecho estudios de factibilidad y diseño de contrato de impacto social. Son otros estudios también que no tienen que ver con evaluaciones, pero tienen que ver con estudios de diseño, de un mayor ámbito. Y también algo que ha sido muy positivo, no solamente para nosotros, sino también dentro de la IPRES, que también lo ha tomado, que está también trabajando en estos temas, tiene que ver con los impactos experimentales. También estamos trabajando, como les decía, con la primera evaluación experimental, desde la evaluación del capital semilla con el foco de mentoría. La obligación de la mentoría la estamos lateralizando. Por otro lado, estamos trabajando desde las líneas bases de los distintos instrumentos. Estamos solicitando que estas líneas bases nos permitan poder medir estos impactos en el futuro, así que estamos trabajando en eso. Y por último, estamos participando en el diseño de programas e instrumentos que permiten realizar evaluaciones de impacto. Entonces, esto también es importante, el proceso, tanto en todo el ciclo de aprendizaje del diseño de instrumentos. Bueno, y para contarles como un ejemplo de los resultados interesantes que hemos encontrado y cómo esto ha ayudado a la política pública y las acciones en el fondo que hemos tomado. Por un lado, evaluamos el SAP de innovación, que ya debe estar pronto a publicarse, así que también paso ahí el aviso. Esta evaluación se hizo a través de metodologías cuasi experimental y encontró como resultado que las incubadoras
más bien son heterogéneas, entonces tiene distintos focos de resultado, que ahí, bueno, es para otra sesión, puede contarles más en detalle, pero las consecuencias de esto es que disminuye el número de incubadoras financiadas, como decisiones de política, y manteniendo a las con mejores resultados. Esto es un poco la toma de decisión que se ha hecho hoy en día con estos tipos de instrumentos. Y también, bueno, existía este instrumento hasta el año pasado, ahora está en periodo de revisión, dado que se hizo esta evaluación. Por otro lado, el Capital Semilla Corfo también se hizo una evaluación de impacto con metodología Propensity Score, y tuvo como resultado un efecto del programa en venta y capital levantado, y el componente mentorías, que posee resultados interesantes, se necesitaba profundizar, y por lo tanto se hizo esta evaluación experimental que les comentaba, y por lo tanto estamos haciendo esta evaluación. El voucher de innovación, el efecto del voucher indica la necesidad de rediseñar el instrumento, y por lo tanto se hace, como les decía, este año un rediseño dentro de la gerencia de innovación al instrumento, y de hecho hoy en día se llama Súmate a Innovar, de hecho cambió el nombre también. Y el programa de inserción de capital humano, se levantó la necesidad de potenciar las fases de match inicial y de mantenimiento para una exitosa inserción de actores en la industria. Este es un programa que pertenece a CONICYT, y por lo tanto hoy en día se está haciendo un estudio tanto para potenciar este match inicial como el mantenimiento final, y también un pilotaje de este instrumento. Bueno, todas estas evaluaciones nosotros las realizamos, y como les decía, son a disposición pública, se pueden acceder a ella, y tenemos distintas fuentes también de información donde ustedes pueden acceder. Por un lado está el observatorio, tenemos el observatorio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento. También ustedes pueden hacer solicitud por ley de transparencia si es que se requiere, por ejemplo, las bases de datos, las cuales se utilizaron para levantar los datos. Y también las evaluaciones de programas a instituciones, las evaluaciones, de DIPRES, también son públicas, también esas se pueden acceder. Y también les queremos dejar la invitación a participar de los procesos de licitación. Entiendo que ustedes no solamente hacen investigación en la academia, sino también con impacto en políticas públicas, así que también los dejamos cordialmente invitados para que se puedan meter al mercado público, y estamos constantemente nosotros subiendo distintas licitaciones, a tanto evaluación, otros estudios, así que los dejo cordialmente invitados. Muchas gracias.